El mundo de los valores, con el doctor Servando Nava. Hola, querido auditorio. Bienvenidos al mundo de los valores, los microactos no éticos, lo intangible de la realidad. Que quede bien claro, no generalizo. Al que le venga el saco, que se lo ponga, porque también hay mexicanos maravillosos. Me viene a la mente aquella metáfora de la ranita que la ponen en un recipiente con agua, la cual lentamente la vamos calentando. Al principio la ranita sentirá hasta agradable, pero llegará el momento en que, a pesar de las altas temperaturas, la rana se va adaptando hasta que finalmente muere. Hervida, si lo hubiéramos colocado súbitamente cuando el agua estaba hirviendo, seguramente que pegaría un salto enorme y saldría con vida. Esta metáfora la encuentro muy útil para compararla con lo que está ocurriendo cotidianamente en este mundo que habitamos. Lentamente nos hemos ido acostumbrando, adaptando, de manera inconsciente, quizás hasta involuntaria, aunque algunos humanos están muy conscientes de lo que está pasando, a una vida llena de violencia, odio, asesinatos, corrupción, enfado, indolencia, a percibir un mundo pletórico de seres humanos ávidos de alimentos, de empleo, de satisfacciones, etc. Estas circunstancias se han ido instalando progresivamente y nos hemos llegado a convencer que quizás es hasta normal. Muchas personas me califican de pesimista. Si siempre ha existido la violencia, siempre ha habido asesinatos, siempre ha habido infidelidad, etc. Claro, el asunto es de porcentajes. En términos relativos, estos fenómenos a los que nos hemos ido habituando se han incrementado no solamente en forma proporcional al crecimiento de la población, sino que han aumentado en forma relativa de manera impresionante. En México, obviamente, que ha sido un país muy violento en toda su historia, pero si analizáramos, por ejemplo, la incidencia de homicidios dolosos por 100,000 habitantes y comparamos las cifras de los años 50 del siglo pasado con las cifras actuales, la diferencia porcentual es realmente abismal. A eso nos referimos. Nos hemos adaptado a eventos terribles, de enormes dimensiones que vamos a denominarlos macroactos no éticos, como son, por ejemplo, la corrupción delirante en nuestro país, la perversión de la política, las narcoejecuciones, los fraudes y los malos manejos financieros en algunas empresas privadas, sindicatos abusivos que defienden agremiados corruptos o ladrones, la deshonestidad electoral, las urbes saturadas, la gravísima contaminación ambiental o el cambio climático, el peligroso problema de la escasez de agua, alcaldes o sus cómplices que venden la calle para el ambulantaje, constructoras que entregan casas mal hechas, agrupaciones de taxis pirata que además favorecen corruptamente el voto, normalistas o pseudoestudiantes que hacen del vandalismo un negocio. Observemos las tragedias sociales o educativas en Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Chiapas. Por poner algunos ejemplos, son verdaderos macroactos no éticos. Los responsables, aparentemente, no tienen nombre, ocultos en el anonimato, en la masa, en la vorágine de las instituciones públicas, y los macroactos no éticos parecieran tan normales. Son eventos impresionantes. ¿Quiénes son los responsables? ¿En quiénes pensamos de inmediato? ¿En los malos policías? ¿En la ambición de países imperialistas? ¿En los tiranos de las dictaduras socialistas que abundan en el mundo engañando a países completos y con el pretexto de los pobres mienten descaradamente? Y mentir de esa magnitud es un profundo acto no ético y es la forma más sofisticada de corrupción, y de esta manera estamos tranquilos con nosotros mismos. Otros son los responsables. Y yo pensaría que en algunos casos, o en muchos, eso que menciono es cierto, pero ¿dónde queda nuestra responsabilidad personal cuando todos los días observo a las personas cometiendo esos pequeños actos no éticos de manera tan frecuente? Y al final, creo que las primeras circunstancias o macroactos son derivados de la suma de nuestros actos personales. Finalmente, el país en que vivimos
es el resultado de la suma de los actos éticos o no éticos de sus integrantes. Es decir, México es la suma de las acciones cotidianas que realizamos cada uno de nosotros, con apego a los grandes valores, o lo que es peor, son las acciones diarias quizás pequeñas, de dimensiones en ocasiones imperceptibles, pero francamente no éticas. En otras palabras, conductas sin sustento ético, que desarrollan personas sin el adorno de los principios universales, son peligrosas y dañinas. Para que no nos pase lo de la ranita, tomemos acciones personales, instalándonos definitivamente en una conducta ética para no terminar hirviendo en la olla sin solución. No hay más salida que fomentar la cultura de los valores universales, creando una política de Estado que deberá de ser implantada desde los niveles de educación básica hasta la culminación de una carrera profesional. Difundir esa política de valores al ámbito de las empresas y básicamente y de manera intensiva en el ambiente familiar. Es lo que se requiere para lograr un cambio generacional. Los valores universales caracterizan a las personas y a las naciones confiables y predecibles. En las siguientes aportaciones vamos a dar a conocer una lista de esos actos personales que tienen un nombre muy definido, un responsable reconocible, que sumados dan como resultado la nación que tenemos o la personalidad que poseemos. Son los microactos no éticos. Muchas gracias. Hasta la próxima y recuerden, a vivir en armonía con valor y con valores.